Cada Viernes Santo, el mundo se detiene. Millones de personas conmemoran un evento que, según la tradición, marcó el destino de la humanidad, la crucifixión de Jesús de Nazaret. Se nos ha enseñado que murió por nuestros pecados, por blasfemia, por desafiar al Imperio Romano y a las autoridades judías. Pero, ¿y si la narrativa que conocemos, la que ha sido cincelada por siglos de dogma y poder, es solo una parte de la verdad? ¿Y si bajo las capas de la historia oficial se esconde una razón más profunda, más incómoda, una que la Iglesia ha preferido mantener en el más absoluto de los silencios? Hoy, en este mes de abril, nos atrevemos a plantear una pregunta que pocos han osado susurrar. ¿Fue Jesús crucificado, en parte, por lo que enseñó o incluso por lo que encarnó sobre la homosexualidad? Para desentrañar este misterio, debemos viajar a la Judea del siglo I, un crisol de culturas, leyes y expectativas sociales. En aquel tiempo, la vida giraba en torno a la familia, la herencia y la procreación. El matrimonio no era una opción romántica, sino una obligación social y religiosa, la piedra angular de la continuidad de la estirpe y del estatus. La soltería, especialmente para un hombre en la plenitud de su vida, era una anomalía, un desafío a la norma. La sociedad judía, profundamente patriarcal, valoraba la descendencia como una bendición divina y una garantía de continuidad del linaje. Un hombre sin esposa e hijos era, en cierto modo, un eslabón roto en la cadena generacional, una figura que no cumplía con las expectativas de su comunidad. Y sin embargo, Jesús de Nazaret, el hombre que dividiría la historia en un antes y un después, eligió un camino radicalmente distinto. No tuvo esposa, no tuvo hijos. Su familia, según sus propias palabras, no era de sangre, sino de espíritu. Quien no deje a su padre y a su madre por mí, no es digno de mí. Esta afirmación no era una simple renuncia a los lazos familiares, era una subversión profunda de las expectativas de su tiempo, una redefinición de lo que significaba pertenecer, de lo que constituía una comunidad. En Marcos 3, 31 a 35 y Mateo 12, 46 a 50, cuando su propia familia biológica busca hablar con él, Jesús extiende su mano hacia sus discípulos y declara: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Esta no era una mera metáfora, era una declaración de independencia de las estructuras familiares tradicionales, una propuesta de una nueva forma de parentesco basada en la lealtad espiritual y no en la sangre. ¿Podría esta ruptura con lo establecido, esta redefinición de la familia y la comunidad, haber sido percibida como una amenaza mucho más allá de lo meramente teológico o político, tocando fibras sensibles de la estructura social y moral que sostenía el poder de las élites? Los evangelios, escritos décadas después de los eventos, son documentos complejos, no meras crónicas. Son testimonios de fe adaptados y reinterpretados por las primeras comunidades cristianas. Y en ellos, entre líneas, encontramos destellos de una intimidad que desafía las narrativas convencionales. Pensemos en la figura enigmática de discípulo amado en el Evangelio de Juan. Este joven, cuyo nombre nunca se menciona, ocupa un lugar de privilegio físico y emocional que ningún otro apóstol reclama. En la última cena, las Escrituras lo describen reclinado sobre el pecho de Jesús, una postura de cercanía que, en el contexto cultural de la época, sugería un vínculo mucho más profundo que la simple camaradería. Los banquetes antiguos, o simposia, permitían una intimidad física que hoy nos resultaría sorprendente. Pero la posición específica del discípulo amado, recostado sobre el pecho de Jesús, denota una relación de confianza y afecto excepcionales, reservada para los más íntimos. La palabra griega utilizada para describir este amor no es siempre agape agapi, el amor desinteresado y espiritual que a menudo se asocia con el amor divino. En Juan, el discípulo amado es descrito como aquel a quien Jesús philein, un término que denota un amor de amistad, afecto personal y en ocasiones un amor más pasional o íntimo. Mientras que agape puede ser un amor universal, philein es más selectivo, más personal. El teólogo Theodore Jennings, entre otros, ha explorado cómo esta distinción lingüística, a menudo suavizada en las traducciones modernas, podría insinuar una dimensión homoerótica en la relación entre Jesús y este discípulo. ¿Por qué este discípulo, y no Pedro, el líder de los apóstoles, ni Santiago, ni Juan, ocupa un lugar tan singular, tan privilegiado, tan físicamente cercano al Maestro? ¿Qué implicaciones tiene esta relación?
tan cuidadosamente velada, para la comprensión de su mensaje y su propia identidad. La teología tradicional ha insistido en una interpretación puramente espiritual, pero la historia nos enseña que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, y la intimidad en cualquier época puede manifestarse de múltiples formas. Negar la posibilidad de un amor profundo y singular en la vida de Jesús es, en cierto modo, despojarlo de su plena humanidad. La radicalidad de Jesús no se limitó a su círculo íntimo. Su mensaje abrazó a los marginados, a los parias, a aquellos que la sociedad religiosa y política de su tiempo consideraba impuros o indignos. Habló de los eunucos, de aquellos que nacen sin la capacidad de la procreación o que eligen ese camino por causa del reino de los cielos, elevando su estatus en un mundo que los despreciaba y excluía del templo según la ley de Moisés. Deuteronomio 23:1 establece claramente: ningún eunuco ni castrado entrará en la congregación de Jehová. Sin embargo, Jesús, en Mateo 19:12, no solo reconoce su existencia, sino que los eleva a una categoría espiritual, sugiriendo que su condición, lejos de ser una maldición, puede ser un camino hacia la santidad. Esta inclusión, esta redefinición de lo sagrado y lo profano, no era solo una cuestión de caridad, era una revolución social y espiritual. Una revolución que cuestionaba las bases mismas de la jerarquía, la pureza ritual y quizás las estructuras de poder que se sostenían sobre la exclusión de ciertas formas de existencia y de amor. Si Jesús validaba a aquellos que no encajaban en la norma reproductiva, ¿cómo habría sido percibido su mensaje por una élite que dependía de esa norma para mantener el control social y religioso? La transgresión de las normas de género y sexualidad era, en muchas culturas antiguas, una afrenta tan grave como la blasfemia o la sedición, a menudo castigada con la infamia pública y la muerte. En este punto del viaje, donde las preguntas se acumulan y las certezas se tambalean, me gustaría saber tu perspectiva. Deja en los comentarios tu año de nacimiento. Es fascinante ver cómo diferentes generaciones abordan estas cuestiones que la historia ha intentado silenciar. La condena de Jesús no fue un acto aislado, sino la culminación de una serie de tensiones. Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia por hacerse igual a Dios. Los romanos lo vieron como un agitador político, un posible rey que amenazaba su autoridad. Pero, ¿y si estas acusaciones fueran solo la superficie de un miedo más profundo? Un miedo a un mensaje que, si se entendía en toda su amplitud, desmantelaría no solo el templo y el imperio, sino también las rígidas categorías de género, familia y sexualidad que sostenían el orden social. Un mensaje que afirmaba que el amor, en todas sus formas puras y respetuosas, era la verdadera ley, la verdadera conexión con lo divino. ¿Podría la radicalidad de su inclusión, su desafío a la heteronormatividad implícita de su época, haber sido una chispa que encendió la hoguera de su condena? Para comprender la profundidad de esta posible amenaza, debemos examinar las leyes de pureza del Levítico, a menudo citadas como la base de la condena bíblica de la homosexualidad. Pasajes como Levítico 18, 22 y 20:13 prohíben a un hombre acostarse con un varón como se acuesta con una mujer. Sin embargo, la interpretación moderna de estos versículos a menudo ignora su contexto histórico y cultural. Para los antiguos israelitas, estas leyes no eran meramente morales en el sentido moderno, sino parte de un complejo sistema de pureza ritual y distinción cultural. Eran, en gran medida, una forma de diferenciarse de las prácticas de los pueblos cananeos circundantes, que incluían ritos de fertilidad y prostitución sagrada asociados a cultos paganos. La prohibición no se dirigía al amor consensuado entre personas del mismo sexo, sino a actos específicos de dominación, explotación o idolatría que ponían en peligro la identidad y la cohesión del pueblo de Israel. La sexualidad, en este contexto, era una energía vinculada a la jerarquía y al poder, y lo que se juzgaba era la pérdida de estatus o la participación en ritos ajenos, no la esencia del deseo. Si Jesús, con su mensaje de amor universal y su desprecio por las jerarquías terrenales, subvertía estas nociones de pureza y distinción, ¿no estaría atacando directamente los cimientos de la ley y el orden establecidos? La historia, como sabemos, la escriben los vencedores. Y las interpretaciones de los textos sagrados han sido moldeadas a lo largo de los siglos para servir a los intereses de las instituciones. Lo que hoy leemos como una condena tajante a la homosexualidad en ciertos pasajes bíblicos es, como hemos explorado en otras ocasiones, el resultado de traducciones y contextualizaciones que se alejan del significado original.
La palabra homosexual no apareció en ninguna Biblia hasta 1946. Antes de esa fecha, los traductores usaban conceptos como viciosos o abusadores, lo que demuestra que la intención original no era catalogar a un grupo de personas, sino condenar conductas específicas de explotación. Es posible que la Iglesia, al consolidar su poder, haya suprimido o reinterpretado deliberadamente cualquier indicio de un Jesús que abrazara la diversidad sexual, para así mantener un control sobre la moralidad y la reproducción social. ¿Podría el Viernes Santo, entonces, ser también el eco de un intento por silenciar una verdad incómoda, una verdad sobre la universalidad del amor divino que no conoce de géneros ni de etiquetas? Consideremos también el controvertido Evangelio secreto de Marcos, un fragmento descubierto por el profesor Morton Smith en 1958. Aunque su autenticidad ha sido ferozmente debatida, este texto apócrifo describe a Jesús resucitando a un joven y pasando una noche con él, enseñándole el misterio del reino de Dios. La intimidad de este relato, la idea de una iniciación nocturna, ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que en los primeros siglos del cristianismo, la idea de un Jesús con vínculos íntimos masculinos no era impensable, sino quizás parte de una tradición esotérica o gnóstica. Si bien no es un texto canónico, su existencia nos obliga a cuestionar la homogeneidad de las narrativas que nos han llegado y a considerar la posibilidad de que la diversidad de interpretaciones sobre Jesús y su mensaje fuera mucho mayor de lo que se nos ha permitido creer. La supresión de estos textos, o su marginación, ¿no podría ser un indicio de que contenían verdades que amenazaban la ortodoxia emergente? Profundicemos en un episodio que, a primera vista, parece una simple historia de sanación: el milagro del centurión romano en Mateo 8, 5-13 y Lucas 7, 1-10. Un oficial romano se acerca a Jesús para pedirle que sane a su pais, que está gravemente enfermo. La palabra pais en griego puede significar sirviente, niño o esclavo, pero en el contexto de un centurión soltero, sin familia en la región y con una preocupación tan profunda por su pais, muchos estudiosos han sugerido que este término podría referirse a un joven compañero o amante. En la sociedad romana, las relaciones entre hombres adultos y jóvenes, aunque a menudo asimétricas, eran una parte reconocida del tejido social, especialmente en el ámbito militar. Lo crucial aquí es la respuesta de Jesús. No solo no cuestiona la naturaleza de la relación del centurión, sino que se asombra de su fe y procede a sanar al pais a distancia. Jesús no emite juicio moral sobre el vínculo, sino que lo valida a través de su acción milagrosa. ¿Podría este silencio de Jesús, su aceptación implícita de una relación que la moralidad judía de la época habría condenado, ser otro indicio de su postura radicalmente inclusiva, una que trascendía las normas sexuales de su tiempo? La crucifixión en sí misma era una forma de castigo reservada no solo para los criminales, sino para aquellos que eran considerados una amenaza al orden establecido, a menudo acompañada de una profunda humillación pública. En el Imperio Romano, la crucifixión era el castigo para los esclavos rebeldes, los piratas y los enemigos del Estado, pero también para aquellos que, a través de su comportamiento, traían infamia sobre sí mismos y sobre la sociedad. La infamia romana no era solo una cuestión de deshonor, sino de la pérdida de la dignidad cívica y social. Para un hombre, ser crucificado era la máxima expresión de emasculación y degradación, un castigo que buscaba borrar su identidad y su legado. Si Jesús, a través de su vida, sus enseñanzas y sus relaciones, desafió las normas de género y sexualidad de su tiempo, si su mensaje de amor radical y su comunidad inclusiva subvertían las estructuras patriarcales y heteronormativas, ¿no podría haber sido percibido como un malakos en el sentido peyorativo romano? Es decir, un hombre afeminado o blando que no se ajustaba a los ideales de masculinidad de la época. La infamia asociada a la crucifixión no solo era física, sino también moral, destinada a despojar al condenado de toda dignidad. ¿Podría esta humillación haber sido una respuesta a una transgresión percibida de los roles de género y sexuales, más allá de las acusaciones políticas y religiosas explícitas? La idea de un Jesús que en su muerte encarna la máxima humillación por desafiar no solo el poder político y religioso, sino también las rígidas expectativas de género y sexualidad, añade una capa de profundidad y tragedia a la narrativa del Viernes Santo. Los años perdidos de Jesús, ese vasto periodo entre su infancia y el inicio de su ministerio público, son un lienzo en blanco para la especulación.
La tradición bíblica es notablemente silenciosa sobre estos años, lo que contrasta con la meticulosa genealogía y el énfasis en el linaje en la cultura judía. Esta falta de un registro genealógico completo y de una vida familiar convencional para Jesús no podría haber sido una fuente de incomodidad para las élites judías, especialmente para los saduceos, que basaban gran parte de su autoridad en la pureza sacerdotal y la descendencia. Un Mesías sin un linaje claro, sin una familia reproductiva que garantizara la continuidad, era una figura que desafiaba las expectativas más arraigadas. Su elección de una vida célibe y su enfoque en una familia espiritual, en lugar de una biológica, podría haber sido interpretada como un ataque directo a la importancia de la procreación y la herencia, pilares fundamentales de la sociedad judía y de la ley mosaica. Este silencio, esta ausencia de lo esperado, no podría haber contribuido a la percepción de Jesús como un transgresor, alguien que no encajaba en los moldes establecidos y, por lo tanto, una amenaza a la estabilidad social y religiosa. La teología queer primitiva, aunque no se llamara así en su momento, nos ofrece una lente fascinante para reinterpretar los primeros siglos del cristianismo. Antes de que la gran iglesia estandarizara el dogma y la iconografía, existían comunidades gnósticas y esotéricas que veían a un Cristo andrógino, una figura que trascendía las categorías de género y sexualidad. Para estos grupos, la divinidad no estaba limitada por las dualidades terrenales, y la unión con lo divino implicaba una superación de las distinciones sexuales. La idea de un Jesús que encarnaba tanto lo masculino como lo femenino, o que trascendía ambas categorías, era una poderosa metáfora de la unidad divina y de la inclusión universal. La posterior supresión de estas corrientes teológicas y la imposición de una imagen de Cristo estrictamente masculina y heterosexual por parte de la Iglesia oficial no podría ser vista como un intento de borrar cualquier rastro de una diversidad que amenazaba la homogeneidad y el control. La persecución de los gnósticos y la destrucción de sus textos, como los encontrados en Nag Hammadi, nos sugieren que había verdades alternativas sobre Jesús y su mensaje que fueron activamente silenciadas. No estamos buscando una respuesta definitiva, sino la valentía de hacer la pregunta, de permitir que la duda nos abra a una comprensión más vasta, más inclusiva, de la figura de Jesús. Porque si el amor es la esencia de lo divino, y Jesús es la encarnación de ese amor, entonces no puede haber ningún rincón del afecto humano que Él no haya explorado, santificado y vivido en su propia carne. La incomodidad que estas preguntas generan es, quizás, la señal de que estamos tocando una verdad profunda, una que ha sido enterrada bajo capas de dogma y miedo. El Viernes Santo, entonces, se convierte no solo en la conmemoración de un sacrificio, sino en la invitación a desenterrar las verdades ocultas, a cuestionar las narrativas impuestas y a buscar un Jesús que, en su radicalidad, sigue desafiando nuestras categorías y prejuicios. El secreto que nadie se atrevió a preguntar está ahora frente a nosotros, no como una respuesta cerrada, sino como una puerta abierta, una puerta hacia un Cristo que nos ama en nuestra totalidad, sin importar a quién sostengamos de la mano en la oscuridad de la noche, porque en el reino del Espíritu solo el amor es la medida de todas las cosas. Si este viaje por la historia y el Espíritu te ha resonado, te invito a que te unas a nuestra comunidad para seguir cuestionando lo que siempre nos dijeron que era incuestionable. Gracias por permitirte dudar, porque en la duda es donde realmente comienza la fe. Nos vemos en el próximo encuentro con la verdad. Y no olvides suscribirte para no perderte futuras revelaciones.